Hola, ¿cómo están hermosos e inteligentes bibliófilos? Bienvenidos a un episodio más de Epic Books Collection y pequeño comercial antes de iniciar. No olviden comprar mi tesis en Amazon, les dejo el link en la descripción. Es Harry Potter, rememoración del Holocausto y del nazismo. Y tampoco se olviden de visitar mi canal secundario, Epic Props Collection, en caso de que les gusten las cositas como las que tengo por acá, o por acá, o por acá. Entonces igual se los dejo en la descripción. Y vamos a comenzar. Bien, el día de hoy no voy a hablar de un libro, pero ciertamente tiene cierta relación con un libro. Y es el lenguaje, la naturaleza mutable del lenguaje. Todos hemos visto en las redes sociales que siempre hay una especie de discusión de es lenguaje incluyente, no lo uses, no es correcto, etc. Y toda esta pluralidad de voces que es muy buena. En general la polifonía es buena porque nos aporta, nos hace reflexionar, etc. Bueno, entonces este es un tema que no es nuevo, pero yo creo que es importante abordarlo en este momento. ¿Por qué? Porque yo estaba leyendo Los Miserables y hay una parte, todavía no hablamos de esa parte en la que me quedé, pero ese capítulo está en eso, todavía no lo termino. Entonces, en el futuro haré referencia a este video. Hay una parte en donde Víctor Hugo habla de que cuando él publicó El último día de un condenado a muerte, la sociedad parisina se escandalizó porque él en su texto hablaba, bueno, o escribía en el caló de estas personas. Entonces, Víctor Hugo en todo este capítulo, que todavía no he terminado, pero así empieza, se queja de que la sociedad dice, bueno, ajá, yo acepto que la gente hable en el idioma que sea, pero mientras sea un idioma culto. Y Víctor Hugo dice, no. Víctor Hugo dice que es importante retratar esta habla, porque si bien es una habla culta, si bien es una habla de los marginados, de los miserables, de las personas abyectas y sucias de la sociedad, es importante representarlo y es importante que lo conozcamos. Él habla también de que cada trabajo tiene incluso su propio caló y eso no causa incomodidad. Los médicos tienen su propio caló cuando hablan de anatomía o de cosas muy particulares. Los comerciantes también cuando hablan de prestamistas, cambios, divisas. Él pone también, de hecho él pone un ejemplo de absolutamente casi cualquier profesión de la época. Habla de los marineros que usan babor, estribor, proa, popa. Dice, ¿eso es caló? ¿Por qué rayos les molesta que yo recree el caló de personas marginadas? Claro, en esta primera parte de este capítulo, él dice, este caló es una forma de resistencia, pero lo utilizan personas que no necesariamente tienen una connotación positiva. Sin embargo, recordemos que Víctor Hugo nunca hace ese tipo de juicio, siempre nos deja pensar, comprar la idea y luego decirnos te equivocas, la utilizan todos. Entonces yo creo que voy a tener una sorpresa así cuando más avance en ese capítulo. Pero hasta ahorita es eso. Y una de las cosas que menciona es lo de resistencia. Aunque lo menciona en un sentido negativo, pero entendamos algo, el lenguaje es resistencia. ¿Por qué? Porque el lenguaje, cuando tú lo creas para tu uso personal, cuando tú lo dotas de un significado propio, estás resistiendo a algo. Sobre todo porque el lenguaje es completamente ideológico. No existe un lenguaje neutro. Jamás. Por más esfuerzos, no, todos los lenguajes son profundamente ideológicos, todos los lenguajes son profundamente políticos. Cuando yo estaba estudiando la maestría de política, en la materia de teoría política, uno de nuestros profesores nos hablaba de la gobernanza. Decía, es que los ideólogos de la gobernanza dicen que es una forma de gobierno post-ideológica, carece de toda ideología. Sin embargo, dense cuenta que crea su propio lenguaje. Es tan ideológica que crea un lenguaje para nombrarse a sí misma gobernanza. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente una persona que tenga estudios de género o de grupos vulnerables nos habla de que el lenguaje es ideológico. También alguien que se encarga de la política. Y es que esto es verdad, todo lenguaje es político, todo lenguaje es ideológico. Por ejemplo, para mi tesis doctoral estoy hablando acerca del lenguaje económico utilizado en los planes de cierta
universidad que conozco. Entonces es interesante porque todo el lenguaje es político y es ideológico y nos orienta ideológicamente. ¿Y qué pasa cuando hablamos del lenguaje inclusivo o el lenguaje incluyente? Mucha gente dice, es que esa es una tontería, es que la RAE... A ver, vamos a calmarnos puristas del lenguaje, vamos a calmarnos. Yo soy purista a mi manera, pero hay que calmarnos. Ese tiene que ser un espacio seguro para conversar, para platicar. Entonces, easy peasy. Vale, empecemos con algo. La RAE nos dice cómo se escriben las palabras, cuál es su significado, cuál es la forma correcta de hacerlo. Pero que algo sea correcto no quiere decir que lo tengas que hacer. Vale que las reglas sirven para algo, porque nadie de aquí quiere ir y robar un banco y pasar toda su vida en prisión. No, o sea, vamos, que las reglas sirven para cosas. Sin embargo, hay que entender que muchas cosas no porque sean legales necesariamente son justas. Sobre todo cuando hablamos de cosas que son abstractas como el lenguaje, es muy difícil que lo veamos. A veces lo podemos pensar de, bueno, es que el holocausto era legal, pero no era correcto, ni era ético. Pero es una realidad que podemos apreciar y podemos ver. Pero cuando hablamos de cosas abstractas como el lenguaje, decimos, ¿eso qué daño te hace? Y aquí es donde comienzan los dolores de cabeza y la gente que se bloquea en Facebook y esto. Para empezar, yo les voy a decir algo. Yo no lo uso. Yo no uso el lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque soy a mi manera purista. ¿Cuándo lo uso? Cuando es necesario usarlo. ¿Y cuándo es necesario? Cuando es necesario resistir. Claro, habrá quien diga es que hay que resistir todo el tiempo. Pero cada quien sabe su contexto propio y entiende por qué actúa o no actúa de una determinada forma. Ahora, con esto que les quiero decir, vamos a casos concretos. La RAE, como ya les dije, nos dice significados, normas, etc. Y la RAE, dentro de toda su historia, ha ido incorporando cosas. ¿Ustedes creen que la palabra ciberespacio, email, escáner o computadora existían antes? No, no existían. De hecho, sé que hay páginas en internet, intentaré encontrar una y si la encuentro se las dejaré en la cajita de descripción, donde tú puedes ver qué palabras se inventaron el año en el que tú naciste. Entonces, el lenguaje es mutable, el lenguaje se crea constantemente y se recrea. Vamos, yo recuerdo que cuando estaba en la carrera de literatura, estábamos leyendo sobre literatura medieval y había un verso que decía, moza tan fermosa de la finojosa. F en lugar de H. Y a lo mejor un purista de aquella época, de hace más de 1000 años, hubiese dicho, pero ¿por qué le pones H? ¿Es con F? Si es con F que se escribe, pues no, cambió. Y entonces debería decir, moza tan hermosa de hinojosa, no, moza tan fermosa de la finojosa. Había un meme también que decía, las gentes de agora dicen ver por ver. O sea, ver escrito con doble E. Vamos, que no corrobore ese dato, pero es un meme. Y lo pueden ver y lo pueden corroborar si gustan. Ejemplo práctico también. ¿Saben por qué la palabra huevo tiene H al inicio? ¿Saben por qué? Les mostraré. No sé si se ven las palabras al revés, entonces yo espero que no, que lo puedan ver bien. Pero en este caso, anteriormente la letra V tenía sonido también de U, pero era muy difícil identificar en qué casos tenía sonido de U, en qué casos tenía sonido de V, sobre todo cuando estaba al inicio de las oraciones, ¿vale? Entonces, huevo se escribe así. Se le pone la H para que sepamos que esta V tiene sonido de U. Conforme avanza la vida, conforme avanza el lenguaje, la V se transforma en U al estar al lado de la H, entonces ya se escribe como lo escribimos actualmente, huevo. El lenguaje cambió, ¿vale? Como lo de moza tan fermosa de la finojosa. ¿O saben ustedes por qué la letra J minúscula tiene un puntito arriba? Porque antes era una I. Entonces, para
recordar que esa J fue en algún momento I, se le pone un puntito a la minúscula. El lenguaje volvió a cambiar. Muchas personas dicen, si lo que quieres es ser realmente incluyente, ¿por qué no aprendes lenguaje de señas? ¿O por qué no aprendes braille? Tú puedes aprenderlo. O sea, que una persona haga o no haga no te afecta a ti en el sentido de que te limite de qué puedes o no puedes hacer. Si tú quieres aprender braille, apréndelo, es genial. Si tú quieres aprender lenguaje de señas, número uno, tienes que saber que todos los lenguajes de señas son distintos en cada país, no están unificados. Entonces supongo que a lo mejor vas a querer aprender el de tu país, pero puedes aprender cualquier otro, no pasa nada. Y es genial, es una excelente idea. Hay gente que dice lenguaje incluyente, el lenguaje incluyente existe también de otras formas, por ejemplo. Puedes decir distinguido público en lugar de damas y caballeros, o decir la juventud o las personas jóvenes en lugar de los jóvenes. Hay formas, hay formas. Entonces, mucha gente también dice, bueno, es que quieren sustituir por en todas las palabras. Vamos, que esto tampoco es así. Porque esa gente que hace ese chiste de mi moto alpino derrapante no entiende que son únicamente en ciertas palabras, en cierto tipo de sustantivos o de bueno, en general, en algunos tipos de palabras, sustantivos, algunos pronombres, pero no es absolutamente en todas las palabras. Vamos, además, porque les digo, este lenguaje es un lenguaje de resistencia. Como Víctor Hugo nos hablaba de que cada profesión o cada grupo social tenía su propio argot y no está mal. Y nos lo dice Víctor Hugo en Francia hace como 200, 300 años. Los movimientos de liberación de de esos grupos que son vulnerables tienen su propio argot y está bien y es correcto porque es un lenguaje ideológico y es un lenguaje de resistencia porque no existe el lenguaje neutro, no existe, no hay, ni siquiera aunque tú lo utilices correctamente como la RAE indica, no hay, simplemente no lo es. Habrá quien diga, bueno, pero ¿qué pasa? Es que el lenguaje incluyente realmente no hace nada. Yo muchas veces he pensado algo similar. ¿Por qué? Porque hay países donde hay lenguajes neutros y aún así las mujeres y los otros grupos vulnerables que tampoco, que pueden ser representados de una forma neutra en el lenguaje, siguen siendo grupos vulnerables. El lenguaje no determina el pensamiento, sí impacta, pero no lo determina. La hipótesis de Sapir-Whorf de que el lenguaje y pensamiento son lo mismo, sí importa, sí tiene algo, pero es que somos cosas más complejas. El origen de algo o de una actitud no es solamente lingüístico, tiene muchísimas connotaciones más. Entonces, les aconsejo que busquen. Vamos, sí es importante nombrar las cosas también y yo no me aparto de eso. Por eso, y esto va a sonar polémico y entiendo, pero vamos, cuando J.K. Rowling pone ese tweet de cómo se llamaban las personas que tienen útero, dice, sí, mujeres. Pues ella está hablando de que es necesario nombrar, porque cuando no nombras algo, lo extingues. Y eso también es una polémica que se da dentro de estas comunidades, porque dicen, bueno, es que el lenguaje neutro implica a todos. Y hay quienes dicen, bueno, pero es que también tenemos que nombrar a cada uno, porque no nombrar implica extinguir. Es una situación muy compleja, no se puede acotar y obviamente un video de 15 a 20 minutos no va a poder concentrar la realidad plural que existe. La polifonía de discursos es necesaria. Claro, la calidad de esos discursos también es cosa de discutirse, porque si vas a escribir con las patas, con faltas de ortografía, para decir que alguien escriba, por favor, como se debe escribir en la RAE, vamos, no hay que ser hipócritas. Que te entiendo si de repente se te come una letra, pero hay que ser congruentes con lo que decimos. Yo en lo particular no lo utilizo para redactar cosas, lo utilizo cuando siento que necesito utilizarlo. Pero yo en mi forma muy personal, por mis propias cosas de vida, desde mi propio privilegio, desde mi propio contexto, yo siento o yo pienso que en el momento en el que todos nos sintamos completamente representados en los
plurales, como todos en lugar de todos y todas, o, bueno, ya saben a qué me refiero, pues yo creo que sería el verdadero momento donde haya una inclusión, donde no tengas que pelear, y no digo pelear en un sentido negativo, sino que no tengas que argumentar si está bien o está mal utilizarlo, simplemente en el momento en el que tú te puedas sentir representado con el lenguaje, en ese momento logramos la inclusión. Habrá gente que me conteste, y está bien, no importa, todos podemos crecer, podemos cambiar nuestras opiniones, pero sí es importante saber que el lenguaje es mutable, el lenguaje no se queda, la RAE solamente captura esos significados y nos dice cómo se deben escribir, pero no tiene por qué aprobar lo que hacemos. Hay mucha gente que no va a aprobar que yo los fines de semana me levante después de las 2 de la tarde, pero aún así lo hago. Vamos, que tampoco es como ir y asaltar un banco o lastimar a una persona, pero no podemos pensar que que una institución tan arcaica, tan y tan antigua como la RAE nos puede decir cómo usar o no usar el lenguaje. Si fuese así, muchas palabras que tenemos ahorita no existirían para empezar. Por ejemplo, yo recuerdo que eso de hablar de CD o compact disc, dicen, no, es que es incorrecto. Tienes que decir disco compacto. Y bueno, había grafías terribles que tú dices, ¿cómo rayos hizo eso la RAE? ¿Cómo rayos aprobó que se diga así? Pero la RAE tiene incluso diccionarios donde recogen el habla popular. Entonces, no es cuestión de decir si lo va a aceptar o no lo va a aceptar, porque en algún momento, si esto se vuelve extensivo a más gente, lo va a aceptar. Así como aceptó la incorporación de ciertas palabras al diccionario como cantinflear, la aceptó. Eso pasa, porque el lenguaje es mutable y las instituciones recogen lo que la gente dice. Vamos, entonces, eh, si tú quieres dejar algún comentario acerca de eso, está bien, solo hazlo con respeto y en un ambiente de confianza. Al final de cuentas, ese es el punto. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer ante este tipo de situaciones? Bueno, si a ti te preocupa mucho la pureza del lenguaje, te recomiendo que analices tú mismo la pureza de tu lenguaje. No usar anglicismos en lugar de decir una computadora, que es una adaptación del anglicismo computer. Puedes utilizar ordenador, como lo hacen en España, o móvil, en lugar de teléfono celular, que viene de cell phone. Utilizar la palabra tableta en lugar de tablet y utilizar ese tipo de palabras en español. Por ejemplo, mucha gente en lugar de fake news dice paparruchas, porque es la forma de decirlo en español, o galimatías. Vamos, que son palabras que existen en español. Existen, y si eres purista del lenguaje, úsalas. Y si no, no las uses. Pero analiza tú mismo si no estás, si a lo mejor no estás más molesto por otras situaciones de índole ideológica política que por el uso de determinadas palabras. Yo sí soy muy de, hay que usar las palabras correctas, hay que hacerlo de la manera correcta. Para mí a veces creo que para ciertas personas les puede funcionar luchar contra el sistema desde el mismo sistema, pero eso no quiere decir que otras formas de lucha sean menos válidas. Todas las luchas que tengan que ver con resistir, con derechos humanos, etcétera, son válidas. Eh, Porque cada quien desde su perspectiva sabe qué es lo que está pasando, qué es lo qué es o por qué de sus acciones. Vamos, que hay que entendernos, no hay que juzgarnos a priori, hay que abrirnos. Yo nunca dejo de aprender, por eso sigo estudiando. Creo que eso es una de las cosas que en general nos hace falta, y nos hace falta humildad para entender que necesitamos estudiar. Mucha gente dice, es que yo ya soy una eminencia, es que niño, tú estudia para que no me vengas a decir tal cosa. Creo que hay que tener humildad y entender que a veces incluso hay gente sin formación académica que nos puede dar lecciones increíbles, y también que un doctorado no quita lo pan de ajo, porque he conocido a muchos doctores que son unos idiotas. No se les va a quitar por un título. Y una persona que a lo mejor no pudo estudiar, no se le va a quitar lo brillante e inteligente que pueda ser solo porque tuvo ciertas carencias. Entonces, bueno, eso es como que la reflexión de
octubre. Nos vemos en noviembre. Pero bueno, video largo, con respeto todo, ¿vale? No olviden estudiar. Si quieren les dejo un enlace a las hipótesis de Sapir-Whorf. Les puedo dejar más información si es que la encuentro. Pero lean, estudien, etcétera. Eso es lo que nos va a salvar al final. Y cuídense mucho, desinfectense bien las manos. Recuerden toser dentro del ángulo interno del codo, no salir sin cubrebocas, careta, gogles, gel antibacterial y todo eso. Y hasta la próxima.